Digo, ok, empezamos entonces, vamos a hablar a ver, perdón, me he quedado con el inglés trabado con el inglés ahí. Ok, vamos a empezar, sí estaba bien. It's so sorry, disculpen. Vamos a empezar a hablar sobre la evaluación, el proceso de evaluación conductual. Y vamos a usar aquí la referencia de caballo y de labrador. Entonces empecemos por el concepto de evaluación conductual. Siempre cuando se redactaron estos libros, sobre todo con la evaluación conductual, Labrador refirió a Goldfriend y Linehan que citaban en un texto de Johnson que puede considerarse como un precursor de lo que se llamaría la evaluación conductual y que muestra claramente su inspiración. Lo que el psiquiatra tiene que hacer es lograr que la persona le diga no lo que es o lo que tiene, sino lo que hace y las condiciones bajo las cuales lo hace. Cuando deja de hablar acerca de qué tipo de persona es, cuáles son sus características sobresalientes y qué tipo de enfermedad tiene, cuando deja de formular estos juicios de sujeto y predicado y comienza a hablar en términos de actividad para describir las conductas y sus circunstancias, tanto ella como el psiquiatra empiezan a ver lo que se podría hacer específicamente para cambiar a la vez la conducta y sus circunstancias. La evaluación conductual tiene como, no empezó al igual que la psicología, sino que empezó como o desfasada de la psicología en general. Eh, no solo en relación con la evaluación psicológica en general, sino dentro de los desarrollos de la psicología clínica experimental. eh, en- Específicamente de la modificación de conducta y terapia de conducta, donde originalmente se enmarca este proceso como para iniciar el proceso terapéutico, ¿no? Por ejemplo, Eysenck y Ranchman, Meyer y Cheshire y Wolf carecen de indicaciones sistemáticas acerca del análisis conductual, es decir, no refieren al análisis conductual, a la evaluación conductual. Y Yates detecta esta carencia como asimismo observa el avance logrado en pocos años. En la época que escribió Behavior Therapy en 1970, apenas comenzaba a elaborarse en detalle alternativas viables al diagnóstico psiquiátrico o algo parecido al diagnóstico psiquiátrico, como el hecho de que del análisis conductual convenientemente situado al final del llamado tendencias futuras, em, siendo que es necesario la evaluación conductual, sobre todo para los procesos, para poder clarificar los procesos. La primera fase en la que se habló del diagnóstico fue en el título Diagnostic in der Verhaltenstherapie, que era una revista especializada en estos temas y que no inicialmente, sino que empezó a desarrollar bastante esos temas. Em, sí, pero inicialmente no se hace una definición como tal de qué es la evaluación psicológica, sino se empieza como a describir un proceso que sería como gran parte de desarrollos y después pues, la expansión como el concepto se va diluyendo. Después, eh, Kohn y Harbins advierten que la expresión está en peligro de perder mucho su valor denotativo en lo que a instrumentación se refiere. Frank y Wilson advierten asimismo del peligro de la evaluación conductual que se expanda hasta el punto que no posea una denotación y connotación clara. Mash, por su parte, reconoce que se habla más bien de lo que no es, de lo que la evaluación conductual.
Ella no parece poseer una columna vertebral, sino una serie de características que más que poseer límites precisos, se reconoce por cierta perspectiva a la hora de entrenar determinados problemas. Este reconocimiento es la tónica dominante en los autores que hasta 1988, tal como vamos a ver. Luego se comienza a clarificar estas cuestiones y aparecen indistintamente expresiones como behavior analysis, functional analysis, behavior assessment, que podría incluirse behavioral diagnosis. Utiliza el trabajo de Camfer y Zaslow en el 69 y Applied Behavior Analysis, definida por Baer y Wolf y otros autores como Risley. Así, con estas expresiones se hace un análisis sobre lo que puede ser el diagnóstico conductual, dadas las fuertes connotaciones psiquiátricas en un primer momento, cogiendo el modelo médico o el modelo más tradicional. El término diagnóstico posee, se recomienda no usar esta expresión a la evaluación conductual como diagnóstico, que sería ajeno a asignar a categorías predeterminadas en función de determinados síntomas o señales que presenta el individuo que asiste a terapia, ¿no? Por lo que Connie y Harbin hacen una integración de la expresión referida, ya sea a la evaluación de pretratamiento, ya sea el objetivo final de tal evaluación, o sea, hasta llegar a un diagnóstico. Sin duda, en el análisis conductual de Skinner y Förster, la aceptación original de esta expresión fue, sin embargo, superada a lo largo de los años y podríamos decir tanto por exceso como por defecto, puesto que en la psicología operante suele utilizarse como sinónimo, sin más de estudio y modificación de comportamiento. Nada hay allí que limite la expresión de cuestiones de evaluación. Por exceso, en cambio, al menos por dos razones, porque la evaluación conductual ha adoptado desde ya hace tiempos modelos explicativos distintos y complementarios o alternativos en relación con los modelos operantes que sirvieron de base, y en segundo lugar porque para que se comience a hablar de evaluación conductual más allá del análisis conductual, fue necesaria una refocalización que maduró a través de los años 70 y que se planteó en el artículo de Baer, Wolf y Risley sobre el análisis conductual aplicado. En este trabajo ha aparecido en el primer número de Journal of Applied Behavior Analysis. Explican los autores que por análisis conductual aplicado entiende el proceso de aplicación de principios, a veces tentativos, del comportamiento al desarrollo de conductas específicas, así como a la simultánea evaluación de si los cambios se detectan son en realidad atribuibles al proceso de intervención y en tal caso a qué parte del proceso. En resumen, el análisis conductual aplicado es un procedimiento de investigación autoexaminador, autoevaluativo y orientado hacia el descubrimiento para estudiar la conducta. El polo antitético de referencia del análisis conductual aplicado es el análisis experimental de la conducta, la ciencia experimental básica. De lo que el primero se trata es de la relevancia social y de la aplicación en el sentido de corregir o mejorar una conducta desadaptativa a la investigación aplicada, de manera que el examen de comportamientos que son socialmente importantes y no en los que son convenientes para una investigación. Implica muy frecuentemente el estudio de tales conductas en sus contextos sociales habituales, más que en contextos de laboratorio. El criterio esencial para la elección de variables independientes está a su vez en su capacidad para alterar la conducta lo suficiente como para revestirse la importancia social, es decir, la repercusión social, y no solo la demostración del control experimental o significación estadística. En fin, intenta la generalización de los resultados como prioritario en la intervención. Si el término analítico enfatiza en aspectos de control y validación interna, el término aplicado enfatiza a la relevancia social en sus diversos sentidos y con todas sus consecuencias.
El trabajo de Baer, Wolf y Risley, que acabamos de sintetizar, tuvo una enorme repercusión en la década, sobre todo en el ámbito de la modificación de conducta. La repercusión en la vertiente evaluativa fue más bien escasa. Hemos debido esperar hasta la década de los 80 para que salieran plenamente a la luz muchas cuestiones y problemas que esta orientación del análisis conductual llevaba consigo para la tarea de evaluación. Entonces, es otro paso adelante en la aclaración del concepto de la evaluación conductual, es la expresión análisis de conducta, que debe precisarse. De lo que se trata es de un análisis funcional de la conducta. La utilización de ambas expresiones como sinónimos ha impedido resaltar suficientemente esas características, por más que es evidente desde los comienzos de la psicología operante, el análisis funcional fue además una de las expresiones con las cuales la evaluación conductual comenzó más específicamente a conocerse como una disciplina. Eh, Conviene detenerse un momento en ella para evitar caer en la imprecisión conceptual que conlleva la expresión usualmente y que Haynes y O'Brien delatan muy bien. Owens y Schroff nos recuerdan que la aplicación de la expresión análisis funcional en psicología cuenta con antecedentes que provienen de otras ciencias. Por una parte, de las ciencias físico-matemáticas, donde se habla de relaciones funcionales para expresar que existe una relación sistemática entre variables sin entrar en especulaciones sobre problemas metafísicos de causalidad. Por otra parte, de las ciencias biológicas y sociales, donde el papel del análisis funcional es describir y explicar un fenómeno en relación con la función o utilidad que posee dentro de un sistema. Este último sentido nos recuerda claramente las raíces funcionalistas del conductismo, el cual enfatiza esta aceptación de lo funcional en el estudio del comportamiento. Pensemos, por ejemplo, en la distinción entre lo funcional y lo topográfico. Continúa Owens y Scroff observando que estos dos sentidos distintos, aunque relacionados, son escogidos por la psicología. En ella, el análisis funcional hace referencia a tanto a la detección de variables que afectan a un fenómeno como al modo en que lo hace. Es interesante observar que la psicología proporciona un marco elegante para la combinación de estas aplicaciones, específicamente del término funcional, que concierne tanto a los determinantes del comportamiento como a la forma de las relaciones, tales determinantes y el comportamiento. Dentro de la corriente de evaluación conductual, son diversos los autores que han definido o descrito qué es un análisis funcional de la conducta para unos, como en el caso de Peterson y Fontaine y Ailiev. Este implica una serie de tareas que van desde la observación sistemática de la conducta problemática para obtener una línea base hasta analizar el desarrollo de la acción terapéutica de sus diferentes repercusiones. Con una aceptación tan amplia, sin embargo, el concepto parece perder valoración. Todos los autores revisados, en cambio, están de acuerdo en la línea de lo que Skinner entendía por análisis funcional de la conducta, en lo que esencial de un análisis funcional está en lo que Owens y Ashcroft señalaban más arriba. Para continuar utilizando las palabras de esos mismos autores, el análisis funcional enfrenta un problema o fenómeno intentando responder preguntas que se relacionan con la función del fenómeno en el sistema como totalidad, así como la forma de la relación entre fenómeno y las situaciones que cumple. Tal análisis se produce en base a información referente a lo que se ha dado a llamar el paradigma ABC. Esto es la investigación del comportamiento, que sería B, sus antecedentes, que serían A, y sus consecuencias, que serían C. Pensamos a los intentos de análisis del fenómeno que omitan cualquiera de estos factores, producirán probablemente un análisis incompleto. En la misma línea se encuentra la definición de Haynes y Bryan del análisis funcional, que lo definen como la identificación de las relaciones funcionales causales importantes y controlables aplicables a un conjunto específico de conductas de un determinado cliente.
Si la delimitación del concepto le hace ganar claridad y precisión, no significa que la tarea que conlleva sea simple. Algunos textos clásicos y didácticos pueden haber dejado esta falsa impresión contra la cual se alzaba ya el modelo de exploración propuesto por Canfer y Zaslow. De pronto, un análisis funcional de conducta completo requiere una demostración empírica, sobre todo de las variables, no de las relaciones entre los atributos criteriales, o sea, las conductas, y las condiciones ambientales que las controlan. Tal demostración requiere como mínimo que atributos de comportamiento, frecuencia, ansiedad, duración, fiablemente observados y registrados, demuestren relaciones legales con aspectos del medio estimular experimentalmente manipulados. Haynes nos recuerda a su vez que seguramente la fase más completa de la evaluación conductual sea más la integración de datos provenientes de distintas estrategias de exploración en un análisis funcional comprensivo, esto es, una conceptualización integrada de las conductas en cuestión, sus determinantes y variables mediacionales. La red funcional suele ser en efecto compleja, comprometiendo conductas tanto de tipo motor y fisiológico como cognitivo. Cadenas conductuales que pueden conllevar verdaderos enlaces funcionales de respuesta a respuesta o respuesta igual a covariaciones conductuales que pueden concebirse como clases de respuesta, una consideración amplia de las variables estimulares comprometidas que van desde el estímulo puntual hasta las normas sociales culturales u otras. Todo esto nos lleva necesariamente a admitir que el análisis funcional sea un verdadero proceso de investigación que implica formulación y contrastación de hipótesis, así como formulación de modelos. Así visto, el análisis funcional en su concreta y muy real complejidad comprende que se ha llevado a la práctica menos de lo que se piensa y que sea frecuentemente poco comprendido y muy poco investigado. Debemos ya dejar este concepto, no sin antes recomendar una atenta lectura del artículo de Haynes O'Brien para quien desee profundizar su significado actual u otros autores como María Jesús Froissart. Sí, creo que lo dije bien. Bueno, en definitiva, la evaluación conductual. Veamos una definición y algunos aspectos polémicos que, bueno, siempre esto, ponerse de acuerdo en algo va a generar mucho debate. La expresión evaluación conductual o behavioral assessment en modificación de conducta y en terapia de conducta solo fue frecuente a partir de mediados de los años 70. En ellos, la definición que proponen Nelson y Hayes parece representativa de muchas otras. La evaluación conductual es la identificación y medición de unidades de respuestas significativas y de variables tanto ambientales como organísmicas que controlan con propósitos de entender y alterar el comportamiento humano. Es así que esta formulación tan concisa nos da, sin embargo, cuenta del alcance que puede tomar este concepto y con ello enmascara algunas cuestiones que pueden hacerse un poco polémicas para mucha gente. Los autores se inclinan con diferentes énfasis a extender el concepto de evaluación conductual hacia tareas que van más allá de la evaluación pretratamiento. Unos se refieren solamente a esta. Esto es lo que expresa la definición más arriba citada, por ejemplo, señala tareas como identificación y medición de conductas problemáticas, identificación y medición de acontecimientos antecedentes, concomitantes y consecuentes de diversos tipos, análisis funcional que concluye en la formulación de un modelo explicativo de conducta problemática, exploración de recursos de tratamiento relacionados tanto con el cliente como con el medio, determinación de la línea base, fijación de objetivos a alcanzar y diseño de estrategias de intervención individualizadas. La mayoría de autores señala que las tareas de evaluación conductual continúan a través de programas de intervención y una vez terminado este, durante el seguimiento. Se trataría de evaluación de los resultados obtenidos, incluidos los efectos de generalización de diversos vertientes. Esta extensión del concepto parece iniciarse en cautela, se enfatiza por algunos autores y se va en la evaluación de un tratamiento, una de las mayores características y ventajas que define a la evaluación conductual. Una opción, por así decirlo, opuesta a la mencionada es aquella de reducir al mínimo el dominio detonativo de la evaluación conductual. Cone propone
En la revista Behavior Assessment, mínimamente, la evaluación conductual puede verse como la descripción objetiva de respuestas humanas específicas. El calificativo mínimamente intenta mostrar que la evaluación conductual incluye actividades que documentan cuidadosamente la aparición de conductas y de alguna dimensión cuantitativa de la misma, aunque pudiese no incluir un análisis funcional completo, así una descripción cuidadosa de respuestas de ingestión en ambientes naturales podría calificarse de evaluación conductual, aunque no incluyese la determinación de controles ambientales sobre tales respuestas en este sentido puede verse a la evaluación conductual como una parte importante, pero no como sinónimo de análisis conductual. Este último término más inclusivo y requiere al primero para complementarse. No cabe de menos que nadie niega que la evaluación conductual posea un importante componente descriptivo que no se ubica solo al comienzo del proceso, sino a través de distintas fases y con distintos cometidos. La observación, que es un análisis funcional completo, es asimismo algo completo y no siempre se lleva a cabo en los autodenominados analistas conductuales. También recogida, pero todo esto está lejos de intentar reducir la evaluación conductual a los momentos descriptivos. Prácticamente todos los autores consultados, el análisis funcional aparece no solo como una base de la tarea dentro de la evaluación conductual, sino como su tarea central. El objetivo fundamental de la evaluación conductual, según escribe Fernández Ballesteros, es el de identificar las condiciones que controlan las conductas problema, puesto que este contenido es el que permite construir la hipótesis y postular modelos de funcionamiento, concebir y diseñar programas terapéuticos. De ahí es que radica el meollo de la estrecha relación entre diagnóstico y tratamiento que la evaluación conductual reclama para sí. Su fundamental su función fundamental sería ofrecer información útil para la elaboración y puesta en marcha de programas de intervención, sin la cual hubiese tenido muy poco sentido realizarla. La descripción objetiva de respuesta constituye una tarea de la evaluación conductual. Si termináramos aquí, no deberíamos hablar propiamente de ella, ni seguramente tampoco de la evaluación o del diagnóstico. El análisis funcional es solo una de las muchas tareas de la evaluación conductual. Por tanto, aunque sea una tarea central, es un concepto de menor connotación que el de evaluación conductual, al menos que uno quiera mantenerse en el sentido amplio del behavior analysis skinneriano, que como hemos ya señalado, abarca toda la investigación y control sobre el comportamiento desde la perspectiva operante. El análisis funcional está incluido dentro de la evaluación conductual y no al revés. Sería apartarse seriamente del desarrollo de la evaluación conductual desde sus comienzos hasta nuestros días, decir lo contrario. El concepto de evaluación conductual ha sufrido también otros intentos de reducción. Algunos autores, siguiendo la línea ortodoxa de análisis conductual propia de la psicología operante, limitan este objeto a los acontecimientos conductuales públicamente observables. Bastemos citar, por ejemplo, algunas definiciones de Kaffer, como en este sentido más restringido, la evaluación conductual describe una filosofía de la medición y metodologías relacionadas para construir información útil acerca de la persona basada únicamente en algunas dimensiones y de la actividad públicamente observable de un organismo en interacción con sus ambientes. La evaluación conductual se define como evaluación hecha por investigadores clínicos y otros profesionales con el objetivo de medir aspectos externos, públicamente observables, de la conducta de la gente en vez de acontecimientos privados encubiertos de constructos tales como pensamientos, actitudes o atributos de personalidad. Para enfatizar más su idea de exclusión de los objetivos, Jones contrapone la evaluación conductual a la evaluación no conductual, que se dedica a la medición de pensamientos, actitudes, opiniones, rasgos y comportamientos no verificables. Ambos tipos de evaluación deberían, según él, permanecer separados. Estas opiniones, sin embargo, parecen representar mal tanto al colectivo teórico, investigadores y profesionales de la evaluación conductual como al desarrollo en esta disciplina. Cabe observar que Jones cae en el error de poner en un mismo nivel actividades subjetivas como son pensamientos y opiniones y rasgos o atributos de personalidad, conceptos ligados a determinadas posiciones teóricas en psicología de la personalidad.
La opinión de excluirlas de su disciplina es muy frecuente entre los evaluadores conductuales, pero ocurre justamente lo inverso con las primeras. Conviene citar aquí a Michelle desde la perspectiva del aprendizaje social. Las condiciones, afectos y otros acontecimientos mediacionales son concebidos como respuestas internas que también sirven como estímulos, ligando los inputs estimulares externos con ulteriores outputs manifiestos finales, hasta autores conocidos por su posición más radical que asumen una definición amplia del comportamiento que incluye acontecimientos tanto públicos como privados. em, Peterson, por ejemplo, apuntaba a que la conducta es realizada por una persona y no toda la conducta de las personas es explicada y observable. Y Cancer señala en la definición que excluía lo subjetivo y que acabamos de citar, consideraba la evaluación conductual como un sentido más restringido. El mismo presentaba esta cuestión en su perspectiva histórica. La última década de trabajo en la evaluación conductual ha llevado a dudar de la medición de las clases de respuestas observables y definidas sin ambigüedad bastaría para dar cuenta del comportamiento humano en el contexto social. Las tareas futuras de la evaluación conductual está en una expresión de instrumentos de medición y de teoría con el fin de dar cuenta de variables tanto dependientes como independientes de la mayor complejidad de aquellas con las cuales la evaluación conductual trataba en el pasado. En efecto, lo que se detecta ahora en la evaluación conductual es más bien un foco de expansión. Haynes, de quien tomamos la expresión, agrega la organización de variables, relaciones funcionales y comportamiento en cuestión, incluidos en los sistemas de constructos conductuales. Esta expresión existe una atención creciente hacia cadenas conductuales determinantes no contiguos y temporalmente distantes, variables predictoras y mediacionales, escenarios comunitarios y ambientales, variables cognitivas y fisiológicas, generalización del tratamiento, efectos colaterales y sistemas sociales. Tocaremos algunos de estos puntos y volvamos a la observación de Kaffer acerca de la expresión de instrumentos de medición. La empleación de instrumental no es nada nuevo, ya que Wolpe en el 58 subrayaba las cualidades del autoinforme y de la entrevista a la hora de rendir y clasificar respuestas de ansiedad. Em, Bellac y Herrnsen llegan a afirmar que el rótulo evaluación conductual no es útil si los evaluadores conductuales y no conductuales utilizan ambos los mismos procedimientos, con lo que lo que nos da cuenta de una clara idea de la ampliación de recursos instrumentales que ha tenido lugar en la disciplina. Sin ir más lejos, basta echar una ojeada a los índices de los manuales de evaluación conductual, eh, por ejemplo, el diccionario de técnicas de evaluación conductual de Hersen y Bellac, para darse cuenta de la enorme expansión instrumental propio de los últimos tiempos. Además, estudios empíricos demuestran que esto no es solo propio del ámbito académico, sino también del ámbito del ejercicio profesional. Por otra parte, Bellac y Hersen, retomando una observación presente ya en Peterson, em, nos recuerdan que no existe ninguna guía, vía regia e instrumental, como por ejemplo em, eh, eh, como la misma observación directa, por ejemplo, de conductas que han llegado a ser seriamente cuestionadas, que estas ideas amplían Haynes, Suen y Ari y Barrios en su crítica de los así llamados métodos directos. Todo esto no está exento de problemas, entre los que se encuentran el de una fundamentación teórica de la instrumentación, sobre la que veremos más adelante, pero al menos nos ayuda a restringir significativamente el ámbito de los comportamientos no verificables de los que hablaba Jones, y con ello al a ir afianzando la ampliación del campo de acción que era reclamada por la gran mayoría de evaluadores de conducta. No debemos olvidar respecto a la observación de Skinner, la línea entre lo público y lo privado no está fijada. La frontera se desplaza con cada descubrimiento de una técnica que hace público los acontecimientos privados.
Si volvemos a las variables consideradas como objeto de análisis, es sabido que la ampliación a la que nos hemos referido se ha hecho sobre todo en el campo cognitivo en la medida en que se ha venido incluyendo cada vez con mayor frecuencia variables cognitivas tanto en la conceptualización de los problemas conductuales como en los programas de intervención conductual. Su utilización ha sido diversa como factores causales precipitantes, como contingencias, como conductas problemáticas y asimismo como variables mediacionales en los resultados del tratamiento, en la forma de atribuciones de causalidad y de expectativas. em, es aún muy posible que esta invasión cognitiva haya superado los límites aceptables al escapar ya a todo control métrico o contrastabilidad empírica. Nada impide, sin embargo, la consideración de variables cognitivas o en general de variables subjetivas dentro de tales límites. La ampliación hacia la subjetividad no ha sido, sin embargo, la única. Apuntábamos ya cuando intentábamos definir el análisis funcional que era necesario tomar en cuenta una gran variedad de aspectos que lo convertían en una tarea compleja. La antigua pretensión de centrarse exclusivamente en la conducta problemática, objeto de evaluación e intervención, parece ya una ingenuidad. Kaffer continúa la línea inaugurando con Saslow en 1965 que la focalización prematura de un objetivo conlleva frecuentemente el descuido de importantes áreas. La fase de planificación del proceso de evaluación debería considerarse diversas cuestiones a niveles de análisis con el fin de evitar la atención excesiva hacia objetivos que pueden parecer muy llamativos, pero que pueden asimismo no ser importantes para la solución de problemas del cliente. En el proceso evaluativo surge también una perspectiva decididamente más amplia que la tradicional. La medición del éxito que ha tenido el tratamiento depende, por supuesto, cómo se define el éxito. Los terapeutas de conducta aún no se ponen de acuerdo acerca de los criterios aceptables de los resultados que aparecen ante los problemas comunes. Sin embargo, los terapeutas de conducta sí están de acuerdo en que el cambio es una respuesta aislada de un individuo aislado, en un ambiente aislado y en un momento aislado, no es el resultado aceptable del tratamiento. Para que el tratamiento tenga éxito debe haber alguna expansión de los efectos terapéuticos hacia respuestas no tratadas, personas no tratadas, situaciones no tratadas y momentos no tratados. La ampliación de los puntos de interés puede tomar diversas vías. Se insiste repetidamente en la consideración de la influencia ambiental sobre el comportamiento, que debe respetar e intentar detectar toda su complejidad. En secuencia, estudiar las variables contextuales requerirá de una expansión de nuestras unidades de análisis tanto en el espacio como en el tiempo. En la apertura del rango temporal de los acontecimientos debe tomarse en cuenta a Haynes, que nos recuerda que los analistas de conducta presumen a menudo sin justificación empírica que una proporción mayor de la varianza en el parámetro de los trastornos conductuales pueden atribuirse a variables actuales más que a variables conductuales y ambientales históricas. Agrega en un trabajo reciente que una atención exclusiva a fenómenos y relaciones contemporáneas puede limitar la validez y la amplia aplicabilidad de los sistemas de constructos conductuales. Se insiste también en un aspecto no menos relevante, la consideración de la relación respuesta-respuesta. Los fantasmas relacionados con los modelos teóricos tradicionales de la personalidad, en especial de la psicología de rasgos, ya nos parece ya no parecen asustar tanto en el asunto, en el que las relaciones entre respuestas y respuestas, y su evaluación ha demostrado importancia no solo por la curiosidad de que pueda representar la existencia de una covariación en respuesta topográficamente distinta o por la existencia de una respuesta organizada en una jerarquía de probabilidad, sino también por la demostrada precedencia de cadenas de respuestas sobre determinadas conductas por el valor funcional de unas como prerequisito de otras, porque la modificación de determinadas respuestas puede asociarse a cambios deseados o no deseados en otras. Vale la pena revisar las consecuencias que de estas observaciones deriva y que Haynes nos refiere para la evaluación conductual.
Las implicaciones para las bases teóricas, para los métodos de evaluación conductual son de largo alcance. Demostraciones fiables de tales interacciones conductuales sugieren que es difícil darse cuenta satisfactoriamente de la varianza conductual refiriéndose solo a factores situacionales. Para un análisis funcional comprensivo y para una evaluación comprensiva, de efectos de tratamiento, se necesita una evaluación multimétodo, multisituacional y multiconducta. El examen de cadenas y jerarquías de respuesta puede facilitar la derivación de análisis funcional y planes de tratamiento válidos y útiles. Al reconocer lo anterior, se está a punto de dar un paso de suma importancia, sobre todo la necesidad de integración de diferencias individuales y aún más de personalidad en la evaluación conductual. Pocos autores lo reconocen explícitamente, aunque muchos lo estén realizando. De hecho, tal y como la aceptación implícita de estructuras, em, de respuesta es sobradamente evidente. De aquí que cobre especial valor textos como el que encontramos en el de evaluación conductual editado, que dice, finalmente cabe el análisis de la conducta en cuanto dependiente funcionalmente, no ya de estímulos y funciones organísmicas, sino de todo el organismo, esto es, de la personalidad del sujeto. En definitiva, que un análisis conductual completo no puede reducirse a los estímulos y respuestas, sino que ha de abarcar también procesos y personalidad. ¿Qué significa esto? Renunciar a una aproximación conductual y con ello a llevar a la expresión evaluación conductual a un sinsentido. Ocurriría de esta manera si se asumiera concepciones tradicionales sustancialistas de la personalidad, pero nada obliga en ello en principio. Recordemos la sugerente interpretación de Wallace, que hace de la personalidad en términos de habilidades o capacidades de respuestas aprendidas en términos de repertorios de respuesta. La idea es retomada por Peterson, justamente son sus stats. Según Stat, los repertorios básicos de conducta eh, los constituyen de la personalidad, constituyentes de la personalidad desde una interpretación conductual y los que junto con la situación estimular poseerían valor causal en la determinación de respuestas. Quizá en el intento de integrar una concepción conductista y una psicología de la personalidad, solo parece posible desde un enfoque conductual distinto del conductismo radical u operante. Stats es contundente en su apreciación. Lo que generalmente no captamos es que el conductismo radical, es decir, el operante, ni siquiera proporcionó una fundamentación conceptual para el desarrollo del campo de la evaluación conductual. Sin embargo, esta afirmación puede parecer extrema, pero no está lejos de la realidad. Eh, no se trata solo que la fuerza del conductismo operante tan notable en nuestros campos nunca haya lucido mucho en evaluación conductual. Es que da la impresión de que los desarrollos en evaluación conductual, en la mayor parte de ellos, hayan debido hacerse a pesar de él y atentando contra sus principios. Esto concierne a muy diversos campos que hemos ido tocando a lo largo de estas líneas y que no están solamente en relación con el tipo de variables a considerar, sino también entre las cosas con los recursos instrumentales con los que debe contarse sobre los autoinformes, por ejemplo, o el mismo Stats en su defensa del conductismo social o paradigmático con base teórica coherente y más sólida de la evaluación conductual, nos muestra cómo no es necesario abandonar una perspectiva conductual para liberarse de un paradigma demasiado estrecho. Hemos debido tocar sobre todo la diversidad de modelos, quizá de paradigmas dentro de la psicología conductual. Para Fernández Ballesteros y Carobles, la coexistencia de un enfoque estrictamente conductista, operante, un enfoque de conductismo social y las distintas variantes del modelo cognitivo derivado del aprendizaje social es en buena parte la responsable de la crisis, tanto conceptual como de los métodos de la metodología que existen hoy en día, no solo en terapia y la modificación de conducta, sino también en la evaluación conductual. Por su parte, Michelle
dispone estas ideas en forma casi dramática en su libro. En un comentario al libro dirigido por Nelson y Hayes, nos dice que todos los autores están de acuerdo en que la evaluación conductual está en apuros, pero no están en absoluto de acuerdo acerca de la evaluación conductual que es y debería ser. Barrett, Johnson y Pennypacker hablan de que la evaluación conductual tolera a un estado de anarquía metodológica definicional. En efecto, la intervención de diversos modelos en evaluación conductual se ha hecho patente en la última década. Se detecta alguna tendencia hacia publicaciones monográficas en este sentido, pero la forma de describir el estado actual de la evaluación conductual está seguramente en una enorme diversidad de micromodelos, líneas de trabajo, estrategias, instrumentos y prácticas evaluativas que no acaban de cantarse en modelos teóricos definidos. Quien quizás se haya detenido más a examinar este estado de cosas ha sido Cone. Su idea central es que no hay una evaluación conductual, hay muchas y según él existiría teóricamente la posibilidad de la nada despreciable la suma de 32 modelos diferentes según una caracterización que toma en cuenta diversas posibilidades. Si la aproximación científica es inductiva o deductiva, si la evaluación puede definirse como ideográfica o nomotética, si se centra en el estudio de conductas o de rasgos, si se interesa por las fuentes de variación intrasujeto o intersujeto, si el mayor o menor énfasis en la vertiente ambiental permite definirla como interactiva, en cambio, no como no interactiva. Esta diversidad y su posible riqueza heurística se diluye, sin embargo, en la más reciente publicación eh, en 1988, donde Cone reduce la posibilidad a dos modelos contrarios de la evaluación conductual, más que permanecer en distintas posibilidades, polarizar y radicaliza la distinción. Los dos modelos opuestos son la aproximación monotética de rasgos y la aproximación ideográfica conductual, definida de la siguiente manera. La aproximación monotética de rasgos puede caracterizarse por seleccionar rasgos o síndromes, por ejemplo, ansiedad social, depresión, agorafobia, como su objeto de estudio, desarrollar instrumentos para evaluar deductivamente y establecer la adecuación de tales instrumentos en términos de la variación de puntuaciones entre individuos. Los instrumentos se utilizan así para evaluar los efectos de variables independientes en la investigación formal con grupos de individuos o para evaluar intervenciones aplicadas a individuos. Al, al contrario de la estrategia se denominará aproximación ideográfica conductual, que puede caracterizarse por la selección de conductas específicas como su objeto de estudio, desarrollar procedimientos para evaluarlas inductivamente y establecer la adecuación de tales procedimientos en términos de variación intraindividual de sus puntuaciones. Si planteas estas cosas, creemos que el desarrollo de estas ideas de Cone le han hecho perder gran parte de su riqueza en la polarización artificial e innecesaria. Hasta su lectura, para darse cuenta con el nombre de aproximación monotética de rasgos, se está definiendo muy bien lo que se ha venido llamando modelo tradicional en evaluación y no comprende, y no como pretende el autor, un modelo de conductual. Al menos está claro que se desee mezclar cosas más allá de los límites razonables. No es extrañar entonces que Cone muestre una clara preferencia por la estrategia ideográfica conductual, que en fin de cuentas la única conductual que recoge. Sin embargo, al polarizarla frente a la anterior, la hace perder también mucho de su vigencia. Este intento simplificador crea dos entidades que dan la impresión de dejar intocada entre medio la realidad efectiva de la evaluación conductual. Y entramos entonces ya en los procesos de evaluación conductual. Algunas, empezaremos entonces abordando algunas cuestiones generales.
ya que la idea de un proceso de evaluación conductual surge desde las tareas que les son encomendadas. Algunos autores dicen que son 3 o 4 tareas que se han encomendado. Sin embargo, va a variar de acuerdo al desarrollo. Otros van a agregar, a más de las 4 tareas, van a agregar una quinta tarea. Por ejemplo, en la fase, cuando se hace las fases de proceso de evaluación conductual, vamos a analizar el motivo de la consulta, establecer las metas de tratamiento, hacer un análisis de la conducta problema, estudiar los objetivos terapéuticos, los criterios directrices para la elección del tratamiento adecuado y la evaluación de los resultados del tratamiento. Sin embargo, em, estos procesos van a variar, por ejemplo, de acuerdo a las tareas como en las tareas de indicación, en la fase de diagnóstico, habrá una fase de tratamiento y una fase de seguimiento. La fase de tratamiento y seguimiento se conocerá como fases de control. La tarea central de la evaluación, eh, por ejemplo, es la primera tarea será como la indicación y el diseño del tratamiento. La segunda será como el control de resultados de tratamiento. La indicación y el diseño del tratamiento dominan la primera fase de evaluación, en la evaluación de pretratamiento o diagnóstico, control de los resultados que se extiende a través de la fase de tratamiento propiamente dicha. eh, Se ha denominado fase de seguimiento hasta asegurar el éxito terapéutico que donde ha sido duradero, administrado, y sobre todo el modelo del proceso de evaluación con sus correspondientes tareas y fases que habíamos mencionado. Aquí la tarea central es de la evaluación del pretratamiento está en suministrar un modelo explicativo del estado actual, es decir, de la conducta o conductas problemáticas que vertebre la intervención terapéutica para pasar de un estado X a un estado Y o del estado actual a un estado que se espera alcanzar. El modelo explicativo en la evaluación conductual se formula típicamente recurriendo a paradigmas del aprendizaje. Se insiste en que este modelo explicativo durante la fase de evaluación de pretratamiento constituye una hipótesis de trabajo para la planificación de la intervención. La hipótesis que solo se contrastaba durante la fase de tratamiento. El tratamiento entonces pasaría a la segunda fase del proceso de evaluación, aunque por supuesto también mucho más la fase de contrastación de hipótesis diagnóstica. Para traducir este aspecto es que se ha dibujado un doble sentido de la flecha en donde se hace tratamiento, seguimiento y diagnóstico. En razón de siguiendo hasta ahora nos lleva sobre todo que si el tratamiento tiene éxito confirma al diagnóstico y que es decir que este ha sido adecuado. Si el tratamiento no tiene éxito, rechaza el diagnóstico y lo califica como inadecuado o insuficiente. La pregunta que surge entonces es cómo juzgar que se ha realizado un buen diagnóstico o cómo juzgar la calidad del tratamiento propuesto. Westmeyer, quien ha planteado esta cuestión con claridad, nos dice que un modelo como el presente lleva a la imposibilidad de poder contrastar la eficacia propia del tratamiento o utilizar eh, a una inmunización del tratamiento. Un tratamiento puede fallar por una serie de razones. Una de ellas es un diagnóstico incorrecto, que puede llevar a otra, puede ser la que está relacionada con la implementación del tratamiento. En cada caso, al fin, existe la posibilidad de que el tratamiento mismo sea ineficaz para el caso concreto que se trata. Esto puede responder a la calidad del tratamiento por un cúmulo de investigaciones previas. No parece que esta observación sea suficiente, pues bastaría solo si postulamos un isomorfismo entre investigación y praxis, lo que resulta al menos discutible. Todo esto nos viene a decir que parece muy conveniente trabajar con un modelo de proceso de evaluación conductual que no dependa de una confirmación a posteriori de la hipótesis diagnóstica central. En el marco amplio de la evaluación psicológica, muchos de los modelos se han planteado en mayor o menor medida de esta manera. Desde una perspectiva conductual, uno que lo ha hecho de forma muy explícita ha sido precisamente
que el autodeterminado, la aproximación a priori de la evaluación psicológica. Desde esta aproximación, la evaluación de pretratamiento puede descomponerse en cuatro fases que presentamos. Por ejemplo, información preliminar, desarrollo de hipótesis explicativa, contrastación de hipótesis y programa de tratamiento. Concretamente, se trata en estas fases que hemos mencionado de recopilar información con dos fines distintos. El primer momento sirve de base para la información de hipótesis explicativas entre las palabras de los autores y el contexto clínico sirve para la formulación de hipótesis de los mecanismos del trastorno o del problema. En el segundo momento se planifica y realiza la recopilación de información a través de test, observaciones de conducta, pequeños experimentos u otros medios, con el fin de contrastar la hipótesis que se ha planteado. Esto significa que las hipótesis son contrastadas antes de llevar a cabo un programa de intervención. Hasta este punto, la validación de la evaluación puede hacerse completamente antes del tratamiento. Es una cuestión fácticamente difícil, en donde en todo caso es recomendable tomar la vía más rápida y segura de la posible información o rechazo de hipótesis que la vía confirmatoria más cómoda pero más incierta. La perspectiva de un enfoque a priori tiene importante papel de rescatar la evaluación de pretratamiento de esa especie de indefensión en el que quedaba un enfoque a posteriori radical y tal perspectiva sirve asimismo para captar un aspecto especial de importancia de carácter hipotético deductivo de todo proceso de evaluación. Este carácter era evidente desde la perspectiva de posterior de la hipótesis funcional que deducía una serie de recomendaciones que constituía en el eje vertebral de la programación del tratamiento. Este tratamiento actuaba como fase de experimental, es decir, como una fase de contrastación de hipótesis. Un enfoque a priori nos ayuda a contraer esta secuenciación de hipótesis hipotético deductivo experimental hacia la evaluación de pretratamiento. En este sentido, se puede decir que más allá de cualquier polémica sobre las aproximaciones correlacional y experimental, toda evaluación psicológica, y no solamente la evaluación desde la perspectiva conductual, es un proceso socialmente experimental, en el sentido de que utilicemos siempre obligatoriamente experimentos o procedimientos manipulativos, sino también que requieren necesariamente de lógica, del método experimental, es decir, de lógica hipotético-deductiva. Ciertamente, en estos procesos debe subrayarse que en la medida en que una vez que se encuentra la hipótesis, vamos a por caminos determinados y relativamente estrechos, hemos de prestar mucha atención a una fase previa de recopilación de información amplia y desprejuiciada. Hemos de valorar siempre una observación atenta y aguda que nos mantenga abiertos a una realidad que supera ampliamente el contexto hipotético en el que trabajamos. En otras palabras, de tener en todo momento muy presente la paráfrasis de Krovach que hace de Hamlet hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que sueña en nuestra hipótesis y muestra observaciones que deberían abrirse hacia ellas. En este primer punto debemos cuidar y surgirán las praxis muchos otros que nos hagan volver una y otra vez al contexto de descubrimiento. Asimismo, una postura informacionista que en enfrentamiento a las hipótesis ayudará mucho a la labor de impedir limitaciones prematuramente a un camino determinado. Deberíamos subrayar entonces eh, aspectos de qué significan enfrentar la evaluación conductual desde un paradigma hipotético deductivo. Nos referimos a lo que en otros lugares y rescatando el concepto de la vieja filosofía existencial podría llamarse la necesaria factibilidad de toda evaluación, en tanto situada en un contexto concreto. Ninguna evaluación tiene asegurada de antemano la validez. Por más que utilicemos instrumentos objetivos, fiables y válidos,
debe recordarse que lo son en un determinado contexto y que no reproducen nunca exactamente las condiciones en que nos toca trabajar. En este sentido, insiste Crowbach que los datos sobre la calidad de los instrumentos no son más que orientaciones frente al problema que hemos de enfrentar, no una seguridad definitiva. Se insiste también desde la perspectiva psicométrica que la validez no está tanto en los instrumentos como en la interpretación de los datos para cada caso concreto. La validez con que ya cuentan los instrumentos a utilizar, toda evaluación debe conllevar su propio proceso de validación. Con ello, subrayamos asimismo de que debe distinguir claramente lo que es la validez del instrumento y lo que es la validez del proceso de evaluación. No es otra cosa lo que se pretende y logra en un proceso inspirado hipotético deductivo. Actuar de otra manera sería aventurar que se garantiza la validez de nuestra evaluación con investigaciones que están más allá de ella y que al menos en algún sentido le son extrañas. Esta postura, aunque cómoda, no parece la más aconsejable. Un enfoque a priori es un buen heurístico para interpretar el modelo del proceso de evaluación en sus concretas fases y etapas. Mostramos, por ejemplo, que el cliente plantea el problema, hace una apreciación del problema, esto es información preliminar. Luego elaboramos una hipótesis, es decir, hacemos operacionalización, desarrollamos la hipótesis. Luego hay una planificación de investigación, recopilación de información, interpretación de la información y juicio diagnóstico, es decir, hacemos contrastación de la hipótesis. Luego elaboramos un informe, indicamos el tratamiento y planificamos el tratamiento. Esto sería una fase de programación del tratamiento. Entonces, vamos a ver más adelante algunas etapas del proceso de evaluación.